buenas tardes, días o noches, según el lugar y la hora donde nos estés escuchando, en una emisión más de Voces de Mapas. Voces de Mapas es un programa que busca traer a expertos de las distintas áreas del campo, la migración, la ecología y la política a trabajar sobre una posible integración, ya que estamos introduciendo la misión de mapas, que es hacer sinergia entre la migración y la problemática ambiental a través de una alianza con empresas en el desarrollo de proyectos sostenibles de pequeña, mediana y gran escala a nivel nacional e internacional. Para ello, hoy Adela nos trae a un gran invitado que nos va a platicar de un excelente programa y de cómo podemos hacer posible estas cosas. Gracias, Gerardo. Pues buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hola, Renzo. Bienvenido a este programa de Voces de Mapas. Estamos muy contentos de que nos acompañes porque hay muchos proyectos y muchos temas con los cuales podemos platicar contigo. Pero antes, déjame presentarte con las personas que nos están acompañando. Renzo Doménico fue director de CONACYT para la región centro, donde impulsó diversas investigaciones, un montón de investigaciones sobre alimentación, agroecología y salud, ¿no? Pero bueno, su interés va sobre el análisis de redes sociotécnicas en torno a intervenciones públicas, agrícolas y científicas y las relaciones entre el conocimiento tradicional campesino y científico, así como la articulación en los procesos participativos, pues que es algo que nos impulsó a invitarlo, porque suena de lo más interesante esta conjunción y además muy pertinente para esta época. Así que, bueno, pues nuevamente bienvenido, Renzo. Y bueno, también decir que hay un proyecto muy interesante que se llama Pies Ágiles y nos gustaría que empezáramos por ahí, que tú nos platicaras qué es ese proyecto, en qué consiste Pies Ágiles, porque además el título es maravilloso, ¿no? Da para mucho. Gracias. Bueno, primero, pues Adela, Gerardo, muchísimas gracias por esta invitación. Espero poderles compartir un poco lo que ha sido nuestra experiencia, fue nuestra experiencia durante un sexenio, o sea, prácticamente de cabo a rabo. Y creo que tenemos pues algunos aprendizajes interesantes en la construcción del trabajo colaborativo, no sin sus bemoles, porque es un esfuerzo cotidiano que requiere siempre análisis y siempre pues, resolución de conflictos. O sea, lo colaborativo viene implícito la parte del conflicto. Y la parte de incidencia ambiental, que también fue uno de los temas que nosotros pues buscamos, ¿no? Demostrar que podía construirse un esquema de trabajo diferente, ¿no? Entonces, pues la historia empieza con esta invitación que nos hace la doctora Elena Álvarez Bulla a formar parte de su equipo. Yo venía trabajando con ella como parte de un monitoreo social en el tema de transgénicos en el sureste de México. Y pues de alguna manera ya habíamos estado construyendo estrategias de colaboración con comunidades para la prevención de toda esta expansión, digamos, y contaminación transgénica, y sobre todo también para la compartición también de los resultados de contaminación que en un principio se daban así nomás, pero después nos fuimos dando cuenta que eso generaba muchísimo más ruptura del tejido social que la contaminación per se, ¿no? Es decir, el hecho de que los actores territoriales se sientan que su patrimonio biocultural ya fue afectado, genera mucho más ruptura social que la propia amenaza, ¿no? Y que la revitalización del maíz en sí, ¿no? Que no es tampoco tan complicada, ¿no? Pero bueno, entonces a partir de esta experiencia nos invitan a colaborar al CONACYT y bueno, pues fue un poco un cambio de paradigma muy fuerte el que se dio en el CONACYT por lo menos durante esos 6 años, porque se empieza a ponderar toda una agenda muy socioambiental como parte de, digamos, de la mirada de hacia dónde tenía que ir la ciencia en México, ¿no? O sea, se pretende hacer un cambio de episteme muy fuerte
Y bueno, pues yo no me atrevería a decir que fue una revolución científica, pero sí podría decir que fue un sacudón, sobre todo normativo y en la manera en la que se venía haciendo la política científica. Y entonces yo paso en una región pues, muy industrializada, que es la región centro del país, que pues es prácticamente un feudo automotriz, a tratar de fortalecer estrategias de acción comunitaria, mucho desde el ámbito rural, ¿no? Entonces, pues ese cambio generó muchas chispas, o sea, con sectores y empresas muy, muy importantes que recibían anualmente a través de los fideicomisos recursos pues asignados realmente, ¿no? Entonces, cuando se les empieza a decir, mira, pues este recurso no te lo voy a dar, pero tú puedes contribuir, tú puedes invertir recursos en el CONACYT, pues no, ahí nos vemos, ¿no? Entonces, bueno, pues pasaron así como muchas rupturas, sobre todo en la zona de San Luis Potosí, en Guanajuato, que pues, era muy, muy industrial y muy poco interés sobre temas ambientales y sobre temas productivos, ni te digo, ¿no? O sea, campesinado ahí es ejército de reserva, ¿no? De espionazgo y no tiene ninguna función más que alimentar a las industrias, ¿no? Entonces, pues toda esta perspectiva generó que nos replanteáramos cómo queríamos construir un esquema de ciencia que tuviese incidencia en lo ambiental y que fuese a los grupos históricamente rezagados o más vulnerables, ¿no? Entonces, el primer año fue mucha prueba y error. Nosotros traíamos toda una maleta de artilugios y de experiencias de colaboración. Yo personalmente trabajando muy de cerca con la Pastoral Social de Chiapas, con la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad, con mis propios proyectos que tienen que ver como más con la psicología comunitaria y la transformación de relaciones, en fin. Y bueno, pues empoderados por lo que es ser funcionario público, pues realmente fue una combinación, una química muy, muy interesante para mí, porque yo comencé a percibir que se podían realizar cosas desde dentro del Estado con mucho más facilidad que la que traíamos desde afuera como organizaciones de la sociedad civil o como iniciativas solidarias, colectivos de científicos, artistas. Entonces, rápidamente, desde la función y desde la política científica, es como que los primeros años, porque al final también esto se atora, ¡pum!, muy rápido, ¿no? Entonces le planteamos a la doctora Elena un proyecto que se llamó Pies Ágiles, que es un acrónimo, vamos a decir, de un programa de investigación y especialidad en soberanías alimentarias para la gestión estratégica local, ¿no? O sea, más o menos así lo recuerdo, que muy pronto pegó muy bien el nombre y bueno, pues nos dotaron de un tiempo para poder diseñar ese programa e implementarlo en los territorios donde se pretendía amortiguar el decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el cambio gradual y eliminación gradual de glifosato, ¿no? Entonces, la estrategia fue, ¿cómo eliminamos glifosato? Pues primero vamos a trabajar sobre las agroecologías, sobre el tema de la territorialización, sobre el tema de las mejores relaciones de género y economía social a nivel territorio, y eso por consecuencia va a traer una eliminación de glifosato, ¿no? Habíamos hecho nosotros un piloto de un año en la montaña baja de Guerrero, que nos había dado muy buenos resultados y de lo cual pues salió un libro, ahorita lo muestro, que se llama Caminando la montaña de Guerrero o sí, algo así. Entonces ese libro documenta Sí, yo lo... A ver, Motecuani, sí, sí lo no, conoce. no, es que me sonó a un libro que tengo también pero es Tlaxinolan más bien, pero no sé si tenga que ver con la montaña de Guerrero, que bueno, Lo tengo aquí, pero me tendría que mover tantito, nada más que, pero bueno, bueno, pero te bueno, lo hago llegar porque está muy padre el libro. Y bueno, pues a partir de esa experiencia descubrimos cosas que nos parecieron interesantes. Primero, eh, los territorios tienen muchísimo más conocimientos asociados al manejo del medio ambiente del que se reconoce.
y del que la política pública quisiera reconocer. ¿Pero por qué? Porque la política pública usurpa un poco al envolver, vamos a implementar esta política, usurpa lo que ya está sucediendo y lo quiere presentar como si fuese suyo, ¿no? Entonces, en el caso de la montaña baja de Guerrero, había experiencias impresionantes, o sea, es decir, planeaciones sobre la forestería de agave que se hacían con un año de anticipación y con toda una coordinación que ya existía, que no era nosotros que lo habíamos implementado, ¿no? Simplemente llegamos con un poco más de humildad para decir qué es lo que hay y cómo lo reconocemos. Entonces, lo primero que nos planteamos fue reconocer lo que hay, ¿no? Y la idea de no estamos partiendo de cero, ¿no? O sea, efectivamente hay una riqueza epistémica, cultural, biocultural, práctica y de resolución de conflictos y de comunitarismo, por decirlo así, eh, eh, pues muy, muy importante en México, ¿no? Y bueno, en Guerrero. Entonces, bueno, vimos qué podía funcionar y vimos cuáles eran las condiciones que requerían que estos proyectos pilotos se ampliaran, ¿no? Entonces, el proyecto piloto de Guerrero se diversificó a 18 pilotos en diferentes estados y eso requería de un actor, un facilitador, un dinamizador de los procesos comunitarios que nosotros decimos que fuese un becario de CONACYT y que la manera de poder como construir con el becario, y esto es muy importante, eh, o sea, la política pública la íbamos a implementar a través de un programa de formación. Y el programa de formación iba a tener implícita la política pública para que el becario fuese cumpliendo los plazos de construcción de una investigación acción participativa desde política pública como parte de su proceso de certificación de conocimientos. No sé si quedó claro. Entonces, nosotros generamos 300 actores políticos, gestores de incidencia local, que iban a ser capacitados y certificados en un conocimiento y al tiempo de hacer, iban implementando una política que tenía muchas correcciones y que tuvo y que sigue teniendo, pero que nos empezó a dar una masa de diálogo muy rica, muy sofisticada, y que requirió pues soluciones muy complejas porque además esto se da cuando empieza la pandemia, ¿no? Entonces todo nos da un clic así de pasar de lo presencial a lo virtual. Fue una etapa, yo digo que la más emocionante de mi vida, ¿no? Pero Pero bueno, además, entre paréntesis, o sea, es un proyecto colaborativo muy enriquecedor, porque ahí iban al final haciendo la política pública, ¿no? O sea, entre los diferentes actores, es lo que entiendo, ¿no? sí, sí, completamente. Y de hecho, déjame decirte que, por ejemplo, el CONACYT no puede implementar política pública a través del CONACYT. El CONACYT implementa la política pública a través de sus convocatorias que adoptan los centros públicos o las instituciones de educación superior e implementan ellos. Entonces, Ujú. para nosotros fue un reto enorme porque implicó primero convencer de un modelo que habíamos probado como un caso de urgencia alimentaria en la montaña baja, que implementamos a través del Politécnico Nacional, específicamente de la UPIXA, y después convencer a los centros públicos para que se apropiaran del modelo. Bueno, ¿cómo los convences? Con una convocatoria, ¿no? Que trae recursos y que trae una beca, pero ellos tenían que diseñar el programa. Entonces, y esto se tenía que hacer en un lapso de 6 meses. Entonces, fue concertar, hablando de trabajo colaborativo, concertar a los directores de diferentes centros públicos, venderles una propuesta que no estaba aprobada, o sea, que teníamos un piloto, pero que no sabíamos resolver del todo, y construir con ellos en un tiempo récord. Entonces, pues bueno, esos 6 meses primeros fue una sola noche para mí, porque desde que empezamos hasta que consolidamos el programa, lo registramos y todo en tiempo récord, pues fue una locura, ¿no? Fueron miles de horas y de no descansar realmente, ¿no? De llegar la noche y saber que seguía un turno, y llegar el fin de semana y aprovecharlo, ¿no? Y bueno, logramos implementar esa propuesta que era una contestación al extensionismo y a la transferencia tecnológica. O sea, el modelo, digamos, como se planteó, era un modelo educativo, presencial,
vivencial que viene, te digo, de toda esta como práctica del diócesis, de la diócesis social en Chiapas, donde se hacen concentraciones, y, y también quitar la idea de que llevábamos soluciones, o sea, no llevábamos ninguna solución, llevábamos una propuesta de trabajo conjunto que va en contra mucho de este extensionismo totalitarista, ¿no? Que tiene la solución desde antes de entender el problema, ¿no? Y bueno, pues al mismo tiempo al plantearnos el tema de la agroecología, pues hay muchas agroecologías, ¿no? Hay una agroecología de bioinsumos que está muy de moda y que es muy atractiva para la política pública de desarrollo agrícola, que es balas de plata, ¿no? O sea, que hay estos problemas, pues en este caldo sulfúrico. Hay esto, en fin, ¿no? Bokashi, ¿no? Entonces, nosotros no nos planteamos que sí eso era necesario, pero que no queríamos llegar como implementando soluciones como los ingenieros agrónomos, sino más bien construyendo un conocimiento conjunto del contexto y sobre ese conocimiento conjunto del contexto, replanteando al actor, en este caso becario, estudiante o pieza ágil, como el de al final le terminamos llamando, como un generador de relaciones de equidad al interior de las comunidades, y para lo cual necesitábamos construir una comunidad ficticia, porque la comunidad como concepto pues es un complejo muy amplio además, ¿no? Entonces, creamos estas comunidades de aprendizaje, COAS les llamamos, que eran pequeñas comunidades con perfiles diferentes dentro de un espacio territorial, más o menos municipal, que tenían incidencia y que habían sido mapeadas con anticipación, ¿no? O sea, cuando se le planteaba con quién tú crees que podías construir una propuesta de diálogo territorial, pues ellos pintaban diferentes perfiles, y entonces esos perfiles son los que empoderamos para que se convirtieran en su COA, y esa comunidad es la que terminó certificando el trabajo que hizo el becario, ¿no? Entonces, bueno, pues fue un caminar así un poco a ciegas, también como con mucho entusiasmo, y fuimos también tomando esta idea del sujeto comunitario, o sea, es decir, que ya es, ustedes, Gerardo y Adela, pues saben que esta discusión lleva prácticamente desde que surge el zapatismo con muchísima fuerza, ¿no? El CONACYT se lo implementa como manda, ¿no? O sea, hay un sujeto que hay que fortalecer, este sujeto comunitario. En algunos proyectos de ciencia pública era el investigador, nosotros no nos lo planteamos así, para nosotros el sujeto comunitario era el actor territorial que tenía conocimientos, y en torno a él íbamos a crear un primer círculo de investigadores, técnicos y de diferentes representantes de la política pública, pero el sujeto, el becario como el centro, ¿no? Y bueno, pues siempre desde una perspectiva de educación popular, crítica, donde todos aprendemos de todos, donde el conocimiento es una construcción conjunta, horizontal, en fin, todos estos principios freirianos, y esta idea de que había que dinamizar lo que ya estaba en el territorio, y que la apropiación, digamos, la transferencia no es en sí el objetivo de la política, sino el objetivo es la apropiación social del conocimiento, ¿no? Entonces, bueno, pues por Oye, ahí. y hasta dónde ha llegado esta investigación? O sea, ¿cuáles han sido también como los rumbos que se han tomado y qué tanta importancia ha tomado, ha cobrado las voces del conocimiento campesino tradicional, por ejemplo? O sea, ¿qué tanta incidencia se ha logrado a través de esta investigación? ¿Y hacia dónde, es decir, hacia dónde va o en qué van? Bueno, se tuvo una primera generación de 300 egresados Ok. que está muy activa, que es una red nacional de investigadores comunitarios. Y ahora se tiene una segunda generación de 170, o sea, sí hubo una reducción de becas muy importante. Mm. Eh, pues la implementación de la metodología de investigación acción participativa para la incidencia fue una estrategia que en un momento estaba como muy en lo imaginario, y ahora ya se aterrizó a través de planes de transición agroecológica, a través de espacios de compartición de conocimientos,
a través de toda una modalidad también de codiseño instruccional de contenidos. O sea, el programa fue tomando una versatilidad y pues, una frescura muy sui generis, ¿no? Entonces al final, pues las comunidades empezaron, el becario se empezó a empoderar como un sujeto comunitario que regresa, empodera y que además en la siguiente generación, que fue el caso de lo que nos pasó, porque apenas vamos 2 generaciones, pasa la estafeta a otros miembros de la comunidad porque digamos, el becario tiene que ser convocado y representado por la propia comunidad territorial para ser postulado. O sea, nosotros no aceptamos gente que llega por sí misma, aceptamos gente que llega representando a una comunidad de aprendizaje y a un trabajo territorial, ¿no? Y entonces, pues eso más o ¿Cómo menos ves fue lo... hoy en día el desarrollo de esas comunidades cuando hemos visto que ha habido mucha migración de ellas hacia otras áreas productivas o incluso hacia dejar las zonas, parte por situaciones que han complicado a las regiones con situaciones violentas y parte por la evolución natural de las comunidades que van dejando cada vez más la actividad agropecuaria? Pues mira, o sea, el primer planteamiento era que al ya ser un programa pospandémico, iba a ser virtual. Y al ser virtual, nosotros íbamos a tomar gente de las comunidades y no las íbamos a sacar de las comunidades para que vivieran su proceso, vivenciaran su proceso formativo. Por un lado, eso es súper bueno porque su trabajo ya estaba directamente en territorio y eso de alguna manera ya trae algo atractivo para un estudiante en desarrollo rural y prácticas, que es no alejarse de su terruño para ser formado, ¿no? Lo segundo era que al ser ellos convocados y promovidos por organizaciones que ya estaban ancladas territorialmente, había un conocimiento mucho más certero de cómo moverse en el territorio en situaciones de contextos de violencia. Esto pues es muy importante porque si tú agarras a un chavo y lo pones, yo no que sé, de Michoacán en Veracruz o de Veracruz en Michoacán o en Guerrero, pues todo el proceso, la curva de aprendizaje territorial, pues está al azar, ¿no? Realmente, pero cuando la gente viene de ese mismo proceso, ya sabe dónde sí, dónde no, con quién no y cómo, ¿no? Entonces, eso ayuda a que puedan transitar muchas veces invisibles. No digo que no haya habido situaciones delicadas, pero mucho más invisibles y mucho más certeramente y mucho más eficaces para trabajar colaborativamente en territorio sin entrar en estos conflictos, ¿no? Y bueno, pues la parte de reorganizar, revitalizar, rearticular y sobre todo mirar, saber que existe. O sea, también los actores territoriales sentirse mirados, no controlados, no observados, no vigilados, mirados de, oye, hay un becario que trabaja con tal, está construyendo un plan de acción territorial, nos convoca a coordinar y a construir ese plan y nos está semanalmente pues visitando. Pues la gente también siente que están siendo vistos y eso hace, pues reduce un poco la expulsión, yo siento, ¿no? No lo logramos medir, pero sí platicamos mucho con los chavos. Esos espacios, digamos, esa formación virtual tiene concentraciones, como les decía, presenciales, que originalmente planeamos que fueran mensuales y que con el tiempo ya son 2 anuales, ¿no? O sea, por presupuesto, ¿no? Fundamentalmente, porque si hubiese presupuesto, que son programas súper económicos, o sea, yo les quiero decir que realmente el programa operó prácticamente con las becas que recibieron o sea, es decir, la parte operativa del programa, digamos, el acompañamiento como funcionarios públicos, pues ya estaba por nuestros salarios, ¿no? Pero la operación del programa no tuvo costo. O sea, los propios becarios construyeron organizándose autogestivamente los encuentros presenciales, los encuentros nacionales, o sea, fue una cosa así, pues, con nulo recurso, ¿no? Y en esos procesos colaborativos también la intención era como crear mutuos aprendizajes, supongo,
¿no? Qué aprendizajes surgieron a partir de esa interacción, de esa interrelación de los conocimientos comunitarios con los conocimientos científicos? Pues bueno, el primero, quizás el más evidente es el agroecológico, ¿no? O sea, el agroecológico tienes un montón de prácticas agrícolas y de rediseños constantes y de adaptaciones constantes y de innovaciones que hacen los campesinos propiamente según los cambios y las relaciones que tienen con la naturaleza y todas estas afectaciones, ¿no? Entonces, al meter pues preguntas científicas en el contexto de la agricultura tradicional mexicana, por ahí se va construyendo esta masa que hoy llamamos agroecología, ¿no? Que implica pues un conocimiento más detallado tanto de las interacciones de insectos como el microbioma del suelo. O sea, ya es mucho más hacia el suelo, pero que también tiene que ver con prácticas diferentes, con redes diferentes, con sistemas, circuitos de alimentarios distintos. O sea, es muy compleja la agroecología, ¿no? Ese, por un lado, era un campo de mucho diálogo, muy nutrido, que además ya tiene muchos años operando, ¿no? El otro era el reconocimiento de los conocimientos locales que nosotros llamamos biocultura como tal, ¿no? Que era pues esta parte de identificar cuáles son los preceptos, los valores comunes, cómo esos valores comunes implican a los actores comunitarios y cómo esos valores comunes que implican a los actores comunitarios se transforman en mejores relaciones sociedad-naturaleza, ¿no? El otro, bueno, fue pues, la parte metodológica, que es la construcción de una metodología de investigación de acción comunitaria para la incidencia, que es todo un reto, o sea, que tiene una serie de pasos donde no partimos de un problema en particular, partimos de un diagnóstico que se va construyendo, que tiene idas y venidas, o sea, tiene acciones, reflexiones, y que la pregunta de investigación se va moldeando. No nace como la investigación científica como la conocemos quienes hemos hecho investigación científica, que ya es una pregunta o que heredas o que trae una hipótesis o que ya trae una línea de generación de conocimiento específica, sino que aquí partíamos de un ida y vuelta donde la primera pregunta no era la pregunta de investigación, la segunda pregunta no era la pregunta de la investigación, sino la tercera, ¿no? Entonces tenías que hacer un bucle de cuestionamientos para llegar a eso y eso toma un semestre. Y el componente para mí más importante fue el de construir un esquema de comunicación comunitaria, o sea, es decir, el gestor territorial, el investigador, no es un investigador porque tiene una gran pregunta, es un investigador porque construye una red de colaboración y de comunicación novedosa, ¿no? Y ahí, bueno, tanto identificar los medios de comunicación existentes en las comunidades, incidir en sus contenidos y poder generar verdaderos comunicadores, ¿no? O sea, eso, ¿no? ¿Y, Divulgadores, en fin, y cómo por ahí. construyen esas redes de comunicación Pues, ellos? O sea, ¿no? Las o personas de sea, las... tienen tienen 4 módulos, 4 módulos que van avanzando y van pues pasando desde la parte más básica de la comunicación, el mensaje, en fin, hasta todos los medios que existen en comunicación, las herramientas y cómo ir haciendo desde un meme hasta un Ah, TikTok, hasta un video, cómo ir, o sea, casi que lo que pretendíamos era hacer pues, cineastas, ¿no? O sea, al final queríamos gente que problematizara su realidad con cámaras, ¿no? Y en algunos casos se obtuvo y pues todos tuvieron que entregar productos de su problematización a nivel de video comunitario. También hicieron muchísimo radio, hicieron muchísimos guiones, desarrollaron técnicas de comunicación participativa comunitaria como el teatro, el performance, o sea, ¿no? Dispositivos de arte incluso, ¿no? O sea, de Pero, Se pero volvió de repente multidisciplinario. nos hablas en pasado, pero siguen en presente. Sí, sí, el programa sigue en el presente, o sea, digamos, la primera generación cerró y cambió el nombre del programa porque creció, o sea, originalmente iba a crecer en muchos sentidos, iba a crecer en número de becas, pero también
se iba a diversificar temáticamente, que esto sí sucedió. O sea, el programa original era exclusivo de agroecología y hoy está en manejo costero, está en salud, y hay dos versiones pendientes de ordenamiento territorial y de relaciones de género que todavía no terminan de estar aprobadas, pero ya el programa se expandió, cambió de pieza ágil a especialidad nacional en bienestar comunitario, y la red, digamos, de cómo se implementaba el programa también cambió completamente, ¿no? O sea, al principio era como un acuerdo con ACID, con un centro público, que es el CIATJ, que está en Jalisco, y ahora ya es una red múltiple, ¿no? De muchos actores, donde los docentes son de diferentes instituciones, se inscriben públicamente, se vuelven acompañantes solidarios. O sea, es una red muy interesante, ¿no? Oye, ¿y han contemplado la posibilidad de incluir en esta red que va creciendo finalmente a las personas en movilidad, personas migrantes, personas pues con todo este asunto de las deportaciones y que además pues vienen un montón de campesinos y personas que se dedican a muchos procesos sustentables y en beneficio del medio ambiente? ¿Lo tienen contemplado o algo por el estilo? Pues, o sea, digamos, hay como varias partes de un proyecto, ¿no? O sea, en términos de moralmente sería genial que estuviese, ¿no? Pero cuando estás manejando recursos públicos, pues tienes normativas muy, muy complejas, ¿no? En el caso del CONACYT, no, o sea, no siento que se pudiera hacer como tal el actor en movilidad. Lo que sí podrías hacer es integrar a los albergues, digamos, por ejemplo, ¿no? A las instituciones ya estructuradas, organizaciones ya, y de repente que el programa financiase formaciones para los quizás participantes solidarios de los albergues, ¿no? O sea, no directamente el actor migrante. Sería súper bueno que sucediese así, pero a lo mejor no sería a través del CONACYT. A lo mejor eso tendría que ser a través de relaciones exteriores o a través de otras instancias, ¿no? No, y es que hace platicábamos Gerardo y yo, ¿no? De que de pronto nos hemos topado con ciertas poblaciones que como que no tienen como muy clara la digamos, como las capacidades o las habilidades que pueden tener las comunidades o las poblaciones migratorias, ¿no? Ujú. Y que van llegando a México y todo esto, cuando hay una enorme necesidad de incorporación en temas de sustentabilidad también y en temas de empleabilidad, ¿no? Entonces, justo aquí el punto es como que me gustaría que, porque tú también has tenido como una historia migratoria muy interesante, tus papás, etcétera, este, un poco como ampliar esta perspectiva, ¿no? No solamente las poblaciones comunitarias, o sea, de las comunidades como tal, sino las poblaciones migratorias que también provienen de otras comunidades en ese sentido, y también, pues, poblaciones en vulnerabilidad, ¿no? Un poco la intención aquí, a mí lo que me gustaría es un poco esto, reivindicar esa labor, la labor de las personas que van llegando o la labor de las personas en vulnerabilidad, que tienen muchísimos conocimientos, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, son dos cosas como Ajá. distintas, ¿no? O sea, uno es cómo reconoces en esta crisis humanitaria que es la migración, cómo reconoces, facilitas, incluyes, ¿no? Todo este tren humano de enorme capital social, cognitivo, ¿no? O sea, capital no es una palabra que me gusta, pero de enorme riqueza que traen, ¿no? O sea, ¿cómo lo reconoces, ¿no? En este tránsito, además, que es un tránsito apresurado, ¿no? Y la otra es cómo la política pública puede, en un momento dado, con estas nuevas herramientas y en estos nuevos contextos, acompañar de alguna forma esta crisis humanitaria, ¿no? O sea, yo me enfocaría un poco a esa segunda parte, ¿no? O sea, para mí, el, el, la manera de apertura, o sea, primero decir que el conocimiento es en sí una forma de ayudar a ese tránsito, ¿no? Y es de abonar a eso, ¿no? El conocimiento hacia los dos lados, ¿no? O sea, porque hay conocimiento que entra y hay conocimiento que se puede dar, ¿no? O sea, en los procesos de educación yo diría que la principal traba que tienes para poder construir comunidades de aprendizaje con los migrantes es
la formalización. Entonces, no les puedes dar una beca como se ha manejado aquí, ¿no? Pero lo que sí puedes dar es acceso abierto a todo el sistema de ciencia y tecnología. O sea, y eso es 100% realizable, o sea, eso no es una utopía, o sea, hoy por hoy existen las herramientas para poder hacer que toda la información, que todos los conocimientos, que todos los diseños, los cursos, las materias, que todas las capacidades que tiene el sistema de ciencia se vaya a lo virtual y sea abierto, gratuito y disponible para todos. O sea, ese era el sueño de Elena Álvarez, ¿no? O sea, realmente desencapsular el sistema de ciencia y ponerlo a manos de, claro, para llegar a eso, yo creo que le hubiera faltado 2 sexenios más, pero nosotros... Desgraciadamente a veces la continuidad no es tan efectiva, ¿no? Y acaban los programas y muchas veces se dan carpetas. Pero sin embargo, yo te felicito porque ya abrieron una luz de esperanza, ya abrieron un camino, ya demostraron con hechos de que hay una posibilidad. A mí en lo particular me encanta todo esto que nos has platicado y que han abierto, porque también nos da paradigmas de cómo es factible esta integración del migrante con todo su acervo cultural que traen, con toda esa riqueza. Y obviamente no puedo generalizar, no es que todos los migrantes sean campesinos, no es que todos los migrantes vayamos a poderlos ir a incorporar en estos programas, pero sí son una alternativa de algunos de los perfiles que vienen, que traen incluso riqueza y que traen incluso también una serie de valores culturales y de amor por la tierra que pueden ser utilizados en esas zonas que han empezado a ser abandonadas, en todos esos espacios donde se va a necesitar nueva mano de obra, se va a necesitar nuevas ilusiones también, nuevos programas, porque a veces cuando hablamos de agro, hablamos de simplemente campesino y sin embargo, ahorita con lo que platicas, hay mucha tecnología, hay muchas cosas atrás, hay muchas herramientas, hay muchos campos para todo tipo de profesionales, ingenieros, sociólogos, licenciados, que pueden estar innovando y renovando lo que tiene que ser nuestra capacidad productiva del futuro. Entonces, obvio, hay aquí una luz de esperanza, a la vez que el tiempo es muy breve, ya nos comió en el espacio que teníamos para compartir contigo, Renzo, y esto nos abre a tener más puertas, a que nos quieras acompañar en otras ocasiones y que sigamos ahondando en este punto y en esta opción más de hacer cosas por la integración, como falta la voz de Adela aquí que nos dirá en la paz, ¿verdad? Y en todo este Sí, es que a lenguaje. mí me llama mucho la atención y me, el programa, el proyecto de Pies Ágiles, porque ahí cabe todo, es como desde el título es algo como que incluye, es algo que tiene que ver como con un camino recorrido, hay como mucho dinamismo en ese título, ¿no? Y el punto aquí de este trabajo colaborativo para la incidencia en el medio ambiente, me llama mucho la atención cómo has podido o han podido interconectar, o sea, crear, digamos, como un proceso intercultural finalmente, ¿no? Entre las comunidades científicas y las comunidades que tienen un conocimiento tradicional. Entonces, aquí también por eso me atrevo a ampliar el panorama con las poblaciones migrantes que tienen un montón de conocimientos, como para ir ampliando esta red de interculturalidad, que pues bien que nos hace falta pues en México y como una forma también de transformación social, ¿no? Es algo muy, muy interesante. Entonces, pues yo también me siento muy contenta de haber charlado contigo. Esto da para mucho, me interesa mucho el tema de las redes y de todos estos procesos, ¿no? O sea, cómo poder integrar a todas las personas, ¿no? Más allá de las especializaciones, etcétera. Pues, todo el mundo tenemos algo que agregar y que compartir desde nuestra experiencia personal, ¿no? Entonces,
pues bueno, eso es lo que tengo que En decir. este momento generalmente entra que hacemos la invitación a que sigan nuestro programa de Voces de Mapas, pero hoy también me gustaría decir e insistir que sigan todos los programas de Renzo que están siendo también muy interesantes y que les van a aportar muchos conocimientos, pero además van con muchos nombres. ¿Por qué no nos los dices tú, Renzo? Sí. Sí, claro, bueno, con mucho gusto. Bueno, lo primero que me gustaría decir es que me halaga mucho que sean programas de Renzo, pero no son así. O sea, son programas que se han construido con equipos muy diversos, interdisciplinarios, con artistas, con gente que está pues muy comprometida también. O sea, digamos, si hay algo que tiene nuestro país, es realmente un compromiso social, ¿no? Yo no sé si es herencia de la revolución, de la buena revolución, ¿no? Este, pero, pues, digamos, actualmente, pues, sigue la especialidad. Esta especialidad está coordinada por un grupo de investigadores por México, que son estas modalidades de como de incentivación de la actividad profesional en la investigación a través de programas de 10 años ya son indeterminados, ¿no? Que están muy interesantes, que fueron convocados justamente para implementar el programa. O sea, el programa se implementó en una buena parte por la dirección que yo tenía a mi cargo, otra buena parte por el centro público que lo cogió, que fue el CATJ, y toda la parte colaborativa se hizo con investigadores por México que estaban en diferentes instituciones. Entonces, pues bueno, actualmente hay muchísimo, o sea, yo de verdad les puedo decir que esto se ha diversificado, o sea, hay todo un programa de capacitación y formación como estrategia docente, es decir, la red de quienes implementan hoy la especialidad nacional en bienestar comunitario, que es abierta y es pública y es gratuita y es solidaria, quienes se inscriben tienen que pasar por un proceso de formación docente que ya es otro proceso dentro del proceso, ¿no? Donde se habla de decolonialidad, de pensamiento crítico, de educación popular, de muchísimos temas, ¿no? Entonces, y justo esta sensibilidad que ustedes están poniendo de decir, oye, pues el migrante es un ser humano con muchísimos, o sea, se habla de reconocimiento de los saberes, ¿no? Entonces, cambiarles el paradigma a los académicos que actualmente están en proceso es muy importante, ¿no? Luego, bueno, está toda la parte del proceso, digamos, ya de formación directamente, que es en plataforma, que implica una red de tutores y facilitadores y docentes que están todo el tiempo resolviendo problemas epistémicos y resolviendo problemas prácticos, ¿no? Esta red actualmente tiene cerca de 100 docentes, o sea, para 170, pues es mucho docente para muy pocas personas, pero los procesos, digamos, se multiplican porque los estudiantes además tienen prácticas profesionales, es decir, tienen un año y medio de construcción curricular y los últimos 6 meses tienen que implementar exclusivamente lo que desarrollaron como plan de transición agrícola en el territorio, ¿no? Con todos los conocimientos que adquirieron y con todos los conocimientos que compartieron, porque parte importante de estos programas es generar una red de reconocimiento de conocimientos, o sea, digamos como mucho como lo es la escuela campesina, ¿no? Esta parte, quiénes saben, qué sabes y cómo lo que sabes lo pones al servicio de los demás, ¿no? Bueno, y después pues se fue articulando con toda otra serie de infraestructuras ya reales en el territorio que fue la red de jardines tecnobiológicos. Entonces, esos espacios que tienen financiamiento con ACID para poder desarrollar actividades concretas de programas específicos que tienen que ver muchas veces con lengua, que tienen que ver con gastronomía. Estos becarios participan también de esos procesos probándose como docentes, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mil componentes. Al final, lo que yo les quiero decir que es una cosa que no logramos hacer, pero que creo que tendría mucho sentido para lo que ustedes están haciendo en Mapas es esto. Cuando terminaba el becario de implementar su programa, esto se hacía sin presupuesto. Hoy por hoy, yo creo que está demostrado que con muy poco dinero, hablamos con fondos de 18 a 36 mil pesos, un becario podría implementar un proyecto de investigación en acción comunitaria. Nosotros les llamamos PIACs, es decir, la metodología de trabajo implementada.
¿por qué se requiere tan poco dinero y cuál es el beneficio de eso y cómo se construye eso en incidencia? La comunidad globalmente siempre aporta muchísimo, pero en especie. Es decir, si tú pones un fondo de 10,000 pesos, la comunidad pone en trabajo, horas y con materiales y disposición 100,000. Entonces, cuando tú pones 30,000 pesos, estás haciendo un proyecto de cerca de 300,000 pesos, ¿no? O sea, y estos proyectos son muy inclusivos y son proyectos que implican que se vuelva a hacer el tejido social. Entonces, yo creo que algo así tendría que hacerse a nivel comunitario, quizás con los albergues, con los grupos de centros de derechos humanos, con los investigadores que están en el área de movilidad social, con las poblaciones migrantes sin duda, y con este formato de buscar un actor comunitario convocante y dinamizador, que podrían ser sí becarios, podrían ser egresados de trabajo social, podrían ser egresados de la Politécnica Nacional o o sea, vaya, esa cuadratura creo que sería muy rica explorarla. Y bueno, pues ojalá que este proyecto que hoy por hoy tiene muchos nombres, hacemos colaboratorios, hacemos espacios de experimentación, hacemos redes de docentes y con metodologías de incidencia, o sea, tiene mucho hilo y que bueno, a veces ya quisiera uno no seguirle, pero también te desfasas, ¿no? Entonces, yo nada más aprovecharía estos segundos para decir que hay un equipo muy humano, muy hermoso, muy trabajado, muy andado en la parte colaborativa, en el diálogo de saberes. Yo me siento completamente superado por estos investigadores por México jóvenes y muy prendidos, que pues de los que aprendo, ¿no? De los que aprendo sus artilugios, de los que aprendo sus miradas y que pues, ese constante estar dialogando en colectivo y ese constante estar reconociendo los nuevos aprendizajes es lo que creo que va haciendo que ese trabajo se cuaje. Claro, y sabes que también es importante mencionar, Adela y yo como amantes del café, no creas que no te escuchamos cuando nos hablaste de Bosque de Niebla, en ese trabajo que están haciendo, también decir que también se invierte en ese cuidar el medio ambiente, que es la apuesta para que mañana sigamos teniendo donde producir esas cosas que nos encanta consumir y que también son parte de los experimentos, más que experimentos, de los proyectos que están trabajando y que están ayudando a que esto no desaparezca. Sí, sí. Y ¿sabes qué, Gerardo? Una cosa que trae el migrante y que es clave para que estos proyectos cuajen es su cultura, ¿no? Su cultura Claro, gastronómica, musical, sus narrativas, sus historias, sus leyendas, su propia historia de vida, que ya es un viaje, ¿no? Es el viaje del héroe, la heroína sí, y desde que sale, ¿no? absolutamente. Y ¿Y hay cómo veces le que, platicas eso? Porque muchas veces tienen una imagen negativa del migrante, el Total. migrante que ven en las calles, el que ven pidiendo limosna, el que lo consideran como carne para entrar a las redes delictivas. Y tienen que saber y entender que también hay otros migrantes como estos que tú estás hablando, y te corté tantito la palabra, pero para anunciar eso que vas a decir tú, que es tan importante que entiendan que ese humano que hay atrás de ese migrante también es importante. sí, y eso, ¿no? O sea, la mejor forma, bueno, va a sonar muy raro lo que voy a decir, pero la mejor forma de conocer a los migrantes y todas sus capacidades y todo lo que aportan a la sociedad es permitiendo que celebren su travesía, ¿no? Con música, con espacios de solidaridad, con este interés por conocerlo, ¿no? Porque el pueblo mexicano es un pueblo de migrantes, ¿no? Y es un pueblo que sabe acoger a los migrantes. O sea, realmente la generosidad del pueblo es abrumadora, ¿no? Cuando hay de todo, así como tú dices, ¿no? Pero yo lo que percibo es que si uno va a un albergue y empieza a dialogar sobre las pasiones, los anhelos, las búsquedas que traen esos migrantes y empiezas a generar un guateque con ellos, inmediatamente va a salir toda esa riqueza, ¿no?
Entonces, ¿cómo reconocemos también estas capacidades? Pues ahí hicimos un proyecto en el FONCA hace un año para hacer talleres de arte con migrantes donde ellos cuentan su historia de vida y al mismo tiempo artistas plásticos van retratándolos y ellos se llevan el retrato que les hacen y lo van pegando en los siguientes albergues, ¿no? Entonces va la historia de vida detrás del retrato, ¿no? Se van haciendo estos murales de rostros con sus historias y se va cambiando la percepción de la población mexicana. Pero bueno, en fin, pues yo me siento con tantísimas ganas de seguir hablando, contando y muy agradecido por la invitación. Podríamos No, seguir pues muchas más. Muchas gracias, Renzo. gracias. Y bueno, pues muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron en este programa. Y bueno, pues invitarlos también a que se suscriban al canal, le pongan me gusta, lo puedan compartir, porque yo creo que eso es muy importante enterarnos de este tipo de programas, proyectos interdisciplinarios que siempre pues, son muy enriquecedores y sobre todo también nos cambian mucho la perspectiva, ¿no? De lo que hemos vivido, ¿no? Son programas que son muy esperanzadores también para la construcción de paz y para el desarrollo del país, el desarrollo social, cultural, económico, político. Yo creo que son proyectos que inciden hacia todos los sectores, ¿no? Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Y Renzo, pues ya te invitaremos también para que nos platiques tu historia personal, porque yo me quedé con las ganas. Pero bueno, Mucho Además, gusto, con mucho aceptamos gusto. la meta de irte a visitar a ti allá en donde ¿Al estés. MITE? Sí, claro, el MITE es el espacio donde tenemos nuestras charlas los jueves y ya están más que invitados y nos va a encantar que nos platiquen pues de mapas, ¿no? Ahí y que también sepan que es una comunidad que tiene representación de cerca de 20 estados solo de docentes. Entonces, por ahí puede ser un espacio también para dar a conocer lo que están haciendo y va a estar muy padre. maravilloso. No, pues nosotros encantados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, nos vemos. Gracias a ustedes. Muy buena tarde. Buena tarde. No encuentro el botoncito de cerrar grabación. Bueno, eso luego lo edita René. Sí. Pero En más, creo que está en más es y que luego dice... sí, es que luego como se esconde.